Buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial, en Canal 8 Multimedios, revisando también las plataformas digitales que nosotros tenemos para compartir con cada uno. Bienvenidos a este programa, vamos a traer papel y lápiz todos para anotar la actualidad de lo que está ocurriendo en negocios, en economía, en lo empresarial también, no solamente de un sector que tenemos a una invitada que es de la parte automotriz de nuestro país, de venta, sino también del lado de lo que ocurre alrededor de lo que todos estamos inmersos. Cuando en aquel tiempo, recuerdo, cuando decíamos que el tipo de cambio cambió, no, todavía ocurre. La gente decía, salados. No, salados quiénes, salados todos, porque todo influye, ¿verdad? No es solamente que uno le importe y que uno no le interese. Así que prestos todos, papel y lápiz para empezar de inmediato en nuestro programa. Esta tarde invitamos a Yasmín Durán, ella es la gerente regional de mercadeo de Grupo Q. Yasmín, gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Nilsen, por la invitación. Y ya es, un amplio conocido de la casa, amigo. Yo creo que desde que yo empecé en Canal 7 con aquellas entrevistas a las 11 de la noche, y voy a contar una anécdota. Una vez yo lo invité y me dice, ¿a qué hora es? A las 11 de la noche. Y me dice, Nilsen, ¿estás seguro que es a las 11 de la noche? Y nunca me negó una entrevista a las 11 de la noche. Lo desvelaba, pero ahí llegaba don Gerardo Corrales, banquero, economista, consultor, director de Economía Hoy, apasionado por el paraíso de Cartago. Bienvenido. Gracias, Nilsen, por la oportunidad. Bienvenida también, Yasmín, y siempre a tus órdenes. Vamos a hacer, yo creo que aquí una radiografía interesante, don Gerardo y Yasmín. El sector automotriz, que ha venido evolucionando, pero alguna gente dice, ¿qué fue lo que pasó? En un momento donde venta de vehículos se frenó, repuestos se frenaron, accesorios, ¿verdad? ¿Cuál es un poco esa radiografía que tienen ustedes en Grupo Q? Bueno, Nil, definitivamente el tema de pandemia nos movió el piso a todos, ¿verdad? Con el tema de accesibilidad, de compra de vehículos, repuestos, inclusive la parte de productos automotrices, desde que llega pandemia nos afecta muchísimo. El incremento de todo el tema de traer, ¿verdad? Como tal el producto hace que haya una escasez importante, barcos detenidos. Entonces definitivamente, inclusive participamos en una Expo Móvil y pues las entregas las estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Sabiendo que Expo Móvil fue en marzo. Entonces definitivamente se veían góndolas en supermercados, que nosotros la parte de, llámese lubricantes, llantas, baterías, en los supermercados son vitrina de nosotros y usted veía pues también las vitrinas de esos supermercados vacías. Entonces, definitivamente ha sido un segmento que ha sido golpeado ya cuando se da la apertura y las restricciones sanitarias y ya podemos salir un poco más, pues nos llega el tema de Riteve, ¿verdad? Entonces, Riteve definitivamente nos afecta muchísimo por el tema de que nosotros los ticos estamos acostumbrados a ser reactivos, ¿verdad? Voy a cambiar la batería de mi vehículo cuando ya me quedé botado, no necesariamente antes. Entonces así pasa con el mantenimiento, ¿verdad? Preventivo de los vehículos. Como no me toca Riteve y ya no tengo que ir a Riteve, voy a esperarme y voy a andar las llantas ya con el acero afuera, pero no voy a hacer ese mantenimiento. Entonces desde que empezaron las especulaciones con el tema de Riteve, de ahí comienza ahora otra nueva baja del consumo y pues ahora con esta pues nueva noticia, ¿verdad? Que nos dan esta semana, pues nos ayuda a ver un poquito más el panorama y ver que vamos a retomar. Inclusive esta semana estaba leyendo que bajó el consumo de combustible un 18%. Eso quiere decir más caro el combustible,
ya no tengo que ir a Riteve, mejor sigo trabajando desde mi casa, mejor me quedo más en casa y eso hace pues de que haya pues una disminución de consumo. Y si lo vemos en el tema de automotriz, de mantenimientos o productos automotrices, pues obviamente hay una disminución de consumo. ¿Cuál es su mirada, don Gerardo? Yo diría que para fortuna o para desgracia nuestra, estamos viviendo transformaciones inéditas. Primero, somos partícipes de la cuarta revolución industrial. No es que las otras 3 revoluciones no hayan ocasionado impacto. La diferencia de esta cuarta revolución es que está causando prácticamente cambios en todos los modelos de negocio e incluso en el sector público, con la introducción de tecnologías que están ocasionando disrupciones. Una disrupción es una ruptura de la forma de hacer las cosas. Esto en parte se explica adicionalmente por una transformación generacional. Nosotros vamos de salida, bueno, no tanto Yasmín como usted y yo, en el sentido de que nuestras generaciones son ya el 15% de la población costarricense. Los que nacieron después del año 80, o sea, la generación que se llama ahora Y, los millennials, y los que nacieron después del año 2000, que son los centennials o la generación Z, son ya más del 60% de la población costarricense. Y esta gente viene con otra cultura. Nacieron en la nube, no es que estén en la nube, sino que nacieron en la nube, en el cloud computing. Están acostumbrados a que todo lo quieren ya, en tiempo real, en la virtualidad. Y eso ha hecho que nuestros tiempos sean más complejos, más turbulentos. Y yo lo único que puedo decir es que el cambio, en vez de parar, el cambio se va a continuar acelerando. Y para fortuna o desgracia de nuevo nuestra, en los últimos 2 años se presentan crisis inéditas. ¿Quién iba a decir que el efecto de un murciélago en China se iba a convertir de una epidemia en una pandemia? Y que posteriormente tuviésemos, como decía Yasmín, problemas en la cadena de suministros por lo que se llama la crisis de los contenedores, que no ha terminado porque los chinos ahora se han puesto como guerra fría, COVID-0. Quieren que el COVID se elimine del todo en China. Y eso hace que con solo un trabajador que salga contagiado, por ejemplo, en el puerto de Shanghái, donde todos sabemos que el 80% del comercio mundial de bienes viene por vía marítima, cierran el puerto de Shanghái. Y eso ocasiona todo un problema de desabastecimiento o vuelve a disparar el precio del transporte marítimo de $1,600, que era prepandemia, de un contenedor de 40 pies del Asia a Estados Unidos, llegó a estar a $12,000 y hoy está como en $7,500. Me decía un gran amigo, bueno, no es amigo, es enemigo, porque es liguista, que él importa cosas y que en muchas ocasiones lo que viene dentro del contenedor, ¿verdad? No. Es más barato que el costo del transporte. Y por último, se le ocurre a Putin invadir Ucrania, que es el gran granero de Europa y el gran proveedor de gas, y eso nos está metiendo en un fenómeno de inflación mundial. En general, los precios en el mundo de alimentos, combustibles, han subido significativamente. La inflación es el peor impuesto que hay, porque no requiere un decreto. No requiere que don Rodrigo Chávez el miércoles salga a firmar ahí un decreto, no requiere de una ley, sino que la inflación es lo más odioso porque se mete en el bolsillo de cada uno de nosotros, familias o empresas, y nos resta poder de compra. En Costa Rica ya la inflación va por 11,5%. Es como que a usted le dijesen, vea, le vamos a meter un impuesto, un aumento del IVA del 11,5% más. Y la gente se da cuenta cuando va a la pulpería, cuando va a la farmacia, cuando va a comprar el lubricante, las llantas, y con el mismo salario puede comprar menos. Y entonces, claro, los bancos centrales que solamente piensan en inflación, dicen es un fenómeno monetario, y entonces lo que hay que hacer es sacar plata de la economía, subir las tasas de interés. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Costa Rica? Que el Banco Central subió la tasa de referencia del 0.75 que era en diciembre a hoy, que es 7,5%. 6.75 en un periodo prácticamente de 5 meses.
Y eso todavía no se refleja en el mercado porque la tasa básica pasiva apenas ha subido como un 2%. Quiere decir que lo que viene es un aumento de tasas de interés que va a hacer que el 1.200.000 costarricenses que le deben plata a los bancos o las 30.000 empresas que le deben plata a los bancos van a tener cuotas más altas, pero a su vez la accesibilidad al crédito va a ser más difícil. Entonces yo no soy ave de mal agüero, pero las cosas hay que decirlas como son. Y por lo tanto uno tiene que priorizar los gastos, tiene que reunir a su familia, tiene que reunir a los colaboradores de las empresas y decirles, miren, el Banco Central está diciendo que durante 2022 y 2023 vamos a tener esta inflación. ¿Y qué es esta inflación? Inflación, o sea, aumento de precios con otro componente, que es estancamiento. O incluso en el mundo se habla de caída de la producción. Y el espejo de una caída de producción, como ya se está dando en Estados Unidos, es mayor desempleo. Entonces, ante ese panorama, yo lo que tengo que hacer es priorizar los gastos, ¿verdad? Cuidar, como decíamos en Paraíso, la chamba, el trabajo, ser productivo, ser mucho más eficiente, ¿verdad? Mucho más eficaz en mis actividades, no desaprovechar el tiempo y promover la innovación, porque cuando hay crisis la mayoría de la gente llora, pero hay una pequeña oportunidad, un pequeño grupo de gentes que ven la oportunidad de vender pañuelos. Que si la mayoría está llorando, aquí hay que vender pañuelos. Entonces yo creo que este mundo digital que se acelera después de la pandemia, porque ahora el fenómeno de e-commerce está haciendo que las plataformas virtuales, Alibaba, Amazon, Wish, ¿verdad?, se hayan disparado a tal punto que las cajas de cartón están subiendo de precio, no solamente por la crisis bélica, sino porque Amazon, Wish, Alibaba mandan sus productos en cajas de cartón. Y eso ha subido el precio significativamente. Entonces, de nuevo, ya, Nielsen, para acabar, creo que nosotros nos habíamos olvidado de gestionar negocios o gestionar presupuestos familiares en un ambiente inflacionario. Entonces, hay que ver, ¿verdad?, investigar, buscar información y, ¿por qué no decirlo? Buscar las cosas más baratas, informarse. Hay sitios donde yo puedo conseguir el mismo producto, ¿verdad?, pero a menor precio. Más, ahora que estabas comentando, don Gerardo, de los contenedores, creo que ustedes en alguna oportunidad tuve la ocasión de estar en una reunión con el grupo gerencial del grupo Q, y los escuchaba lo de la importación. Los precios que ustedes manejan hoy versus lo que manejaban antes. Sí. O sea, el incremento de precios ha sido significativo. O sea, a veces no es ni el doble, es un 60, un 70%, ¿verdad? Es algo descabellado definitivamente. Y respaldando un poquito lo que decía don Gerardo, sí hay poca conciencia del consumidor costarricense de la situación que está pasando. O sea, y veámoslo en un concierto, en las actividades que hay, que son entradas que estamos hablando de más de 100,000 colones, y están llenos los conciertos, cuestión de 2, 3 horas se acabaron, Bad ¿verdad? Bunny. Exacto. Un ejemplo fue ese concierto, ¿verdad? Entonces, no hay una conciencia. De hecho, la semana pasada fue el lanzamiento del Consumer Day, que básicamente es un estudio donde se analiza el comportamiento del consumidor. Y era la presentación de las bases de este estudio, y decían, los mismos costarricenses decimos, sí, es cierto, todo está más caro, me alcanza menos. ¿Y qué estamos haciendo? Lo contrario. ¿Por qué? Porque también el tema de que ya no hay restricciones y que hay una salida, pues el costarricense es muy emocional, ¿verdad? Entonces, los drivers emocionales se disparan y dicen, sí, la economía está mejor. Claro, está mejor porque los restaurantes están llenos, los cines están bien, otros negocios, y dicen, sí, estamos mejorando en economía. Lo que no nos estamos dando cuenta es que tenemos que hacer ese presupuesto que estábamos hablando y poner la restricción, porque de hecho yo les decía al equipo mío de trabajo, mira, pongámonos de que ganamos lo mismo, pero todo está más caro. O sea, decía que de cada 1,000 colones, ahora lo que queda para el deseo son 115 colones, el 11%.
de un 20% que generalmente era lo que tenía el costarricense en la bolsa para eso que me quiero dar el gustito. Entonces, definitivamente no hay una conciencia de comportamiento del consumidor hacia, bueno, hay que retraernos, hay que pensar en qué invierto, y nosotros lo vemos. Le explicaba yo a Nielsen la vez pasada de que la gente no entiende la importancia que es tener su carro en las mejores condiciones, que, ¿verdad?, que ahí viajan la familia, los hijos, etcétera, y lo ven como una opción, e inclusive que hemos tenido que llegar a temas de dar los mantenimientos preventivos en cuotas financiados con tarjetas de crédito. Entonces, es hasta poner en el triángulo de los deseos mis prioridades. Y todavía no somos conscientes de cuál es la prioridad que debería tener. Yo recuerdo una columna que escribió don Gerardo Corrales cuando salió del banco y hacía referencia a lo que se encontró en casa del presupuesto familiar. Todavía la tengo, y eso ya pasaron ¿cuántos años? 6 años. 6 años. Bueno, muy parecido. Está amarillo el periódico. O sea, salimos muy parecidos en el tiempo nuestro. Y es cierto, agua, luz, teléfono, el condominio, el guarda, o sea, toda una lista. Imagínese 6 años, don Gerardo, que hoy creo que hay familias que ni saben. Y eso es triste. Perdón, antes teníamos solamente televisión abierta y cable, era lo máximo. Ahora tenemos Netflix, Disney Plus, y lo estamos sumando a la bolsa, ¿verdad? Echándole cada vez más. Y decimos que como eso es $1, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, dele. Y viene esta temporada que estábamos hablando del e-commerce, entonces así me sale más barato, entonces vamos trayendo, pero no hay una conciencia definitivamente. Hay que tomar en cuenta que ese dato que doy de la inflación en Costa Rica de 11.48 es un promedio. Lo que hace el INEC, o sea, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, mensualmente, hace un estudio de los consumidores del gran área metropolitana, que representan más o menos el 77% de toda la población, o sea, es representativo. Incorporan ahí 285 bienes y servicios que consumen esas familias y constituyen pesos, ¿verdad? No es lo mismo el consumo de arroz, frijoles, que, digamos, el consumo de Netflix, ¿verdad? Y miden el precio mes a mes y ven las variaciones. Y el promedio que da, 11.48, es la inflación. Pero dentro de ese 11.48 no es igual. Lo que ha subido los tomates en Costa Rica de julio a julio es un 80%. El aceite de vegetal que viene de Ucrania ha subido un 77%. El pollo ha subido un 40%. La harina de maíz, la harina de trigo ha subido un 35%. Claro, también si yo me voy al extremo, los libros no han subido de precio. Ahora con la feria del libro. 0% de aumento en los libros. El aguacate, con solo el anuncio de la apertura del aguacate mexicano, han bajado un 10%. El internet residencial es el que más ha bajado de precio, un 20%, por la gran competencia que hay. Y lo otro importante a decir es que sí, lo dice la Biblia, ante Dios todos somos iguales, pero en negocios hay algunos que son más iguales que otros. Entonces, claro, si yo estuviera en gobierno, yo tengo una función social. Esta inflación pega más en alimentos y en combustibles. El litro de diésel comparado con el precio antes de la pandemia ha subido un 120%. Comparado con el precio antes de la guerra, febrero, ha subido un 80%. Y la gasolina ha subido 50 y 35 dependiendo de dónde lo compares. Entonces, claro, transporte público, alimentos, constituyen casi el 50% del gasto de consumo de los quintiles de ingresos más bajos. No así en los quintiles de ingresos más altos, donde apenas les pega un 15%. No es lo mismo perder $1 aquí arriba que perder $1 aquí abajo. Puede ser la diferencia entre comer un día más, un día menos. Hay que ser conscientes de esto. Si yo estuviera en el gobierno, estaría muy preocupado del impacto social, del impacto en la pobreza,
que esta crisis, si no hacemos nada, puede ocasionar. Pero si yo estoy como Yasmín en negocios, ¿verdad? Negocios son negocios. Veo oportunidades y hay que ser conscientes que en los deciles de ingresos 8, 9 y 10, a pesar de esta inflación, todavía hay mucho poder de compra, todavía hay mucha oportunidad y hay gente que está dispuesta a comprar ahora vehículos eléctricos porque las disrupciones tecnológicas te están dando ahora la opción de vehículos eléctricos que son mucho más eficientes en cuanto al consumo de combustibles. Y muy pronto vamos a tener vehículos autónomos. Ya no vas a requerir manejar. Ya, bueno, ya están los Tesla, y no es competencia, manejándose de manera autónoma. O sea, somos parte de esta revolución tecnológica, digital, que no para, que tiene otro elemento, que me lo quitaron ahora aquí antes de arrancar, los teléfonos celulares. El promedio en Costa Rica es que cada tico tiene 2 teléfonos celulares. Uno primero cuando amanece ve el celular que a la señora. Esa es la realidad. Y entonces ese celular se convierte hoy en el principal medio de distribución de los productos y servicios de las empresas, porque la gente está pendiente de su celular. Pero además la inteligencia artificial, el machine learning que se llama, dice, si usted se mete hoy a googlear y dice, quiero ir a Turquía, está usted 5 minutos viendo Estambul, ¿verdad? Y de repente usted va a acostarse y le empiezan a llegar mensajes de ofertas de viajes a Estambul. ¿Cómo saben? Don Gerardo, ya no hay que decirlo, ya ahora te escuchan los Claro, teléfonos. ¿cómo se dio cuenta? Hay una famosa meme ahí de Mark Zuckerberg, ¿verdad? El dueño de Google, donde un niño con una computadora se vuelve, lo ve y le dice mi papá que usted nos espía. Y Mark Zuckerberg le dice, él no es tu papá. Porque estamos poniendo en las redes sociales toda nuestra información. Ponemos todo, qué nos gusta, qué no nos gusta, dónde vamos, qué visitamos. Y el reto de las compañías es poder identificar ese big data que se llama análisis de bases de datos para poder hacer una oferta al gusto de Nielsen, al gusto de Yasmín. Y te voy a poner este ejemplo. Spotify. Spotify es una aplicación que usted puede bajar gratuitamente a su celular, porque a mí me encanta la música. Y si quiere, puede pagar un fee mensual y puedes descargar el Spotify Premium. Entonces usted empieza a hacer su playlist, su lista de música. Y el computador, la aplicación, empieza a aprender. ¿Cuántos años ya de economía hoy? Casi el mismo tiempo de la salida mía del BAC y de Pulso. 6, sí, 6 años. 6 años. ¿Te ha gustado ser productor? Sí, de me gusta. Programa? Sí, porque uno no se pone nervioso, ya tiene el control. Se pone nervioso el invitado. Nada más para hablar de eso. Un invitado, don Gerardo, que tenés en mente, que digas, sí me la puso complicada con las preguntas, con la conversación. Franklin Chan. Sí. Sí, lo llevé al programa porque yo quería que me hablara del hidrógeno verde, porque precisamente se está hablando que uno de los combustibles que más va a ayudar a la sustitución de los motores de combustión, precisamente por el impacto en la huella de carbono, es el hidrógeno. Y aquí ya Franklin tiene un vehículo en Guanacaste y ya hizo la prueba de autosuficiencia. E hizo prácticamente 400 kilómetros. Bueno, estábamos hablando de eso y él empezó a desarrollar, claro, es que él es un experto, es un astronauta, es un físico, matemático. Claro. Y se voló. Viendo para el techo. ¿Y ahora qué sigue? No hallaba qué preguntar. Porque si vos me manejas en el mundo de los negocios, en el mundo de economía, yo te manejo. Pero ya cuando él empezó a hablar de las combinaciones, del hidrógeno, del espacio, totalmente perdido. Que termine el programa. Vamos a un corte. Sí. ¿Te queda algún invitado que tenés esa sensación que has querido invitar y que lo tenés ahí en la lista, pero no se ha dado? Bueno, a mí me gustaría llevar al programa y vamos a ver si es posible, ¿verdad? ¿Saben qué? Me gustaría llevar a Rodrigo Chávez, ¿verdad? A que tuviéramos una conversación de economista a economista.
Porque hay una serie de inquietudes, y yo estoy de acuerdo, todos estamos de acuerdo que le ponga un techo al precio del diésel en 850, cuando está en 1100 hoy, o que le ponga un techo a la gasolina en 900 colones, cuando está en 1200, y la gente te va a aplaudir, y las redes sociales tenés 10,000 seguidores aplaudiendo, pero uno que es economista de inmediato pregunta, ¿y de dónde va a sacar la plata? Porque yo hago un número. Se consumen tantos millones de litros el año pasado de gasolina y de combustible. Multiplico por un subsidio de 200 colones y eso al año son 700 millones de dólares. Más del 1% del Producto Interno Bruto. Y rompe la meta con el Fondo Monetario. Claro, yo soy economista. La gente normalmente no ve eso. No se deja vender gato por liebre. Sí, entonces a mí me gustaría abordarlo a él y yo me imagino que él ya tiene sus números, pero para hacer una conversación, digamos, más transparente, más objetiva, e incluso a su vez que sirva como el lema de economía hoy, que es democratizando la educación financiera. Nielsen, vos haces tu programa, creo que tenés una responsabilidad social muy grande, porque lamentablemente en Centroamérica, yo diría Latinoamérica, no nos educan financieramente hablando. Y no importa que yo vaya a vender vehículos, no importa que tenga un programa de televisión, no importa que sea camarógrafo, no importa que sea médico, no importa que sea cura, futbolista, político, a todos nos va a pasar lo mismo. Ingresos, gastos, presupuestos, tasas de interés, inflación, tipo de cambio. Es como que a uno lo manden a la guerra sin armas. ¿Qué pasa? Que la gente termina hasta aquí, no por irresponsable, sino que no sabía, no entendía la tasa de interés compuesta, no entendía que cuando le dicen, venga aquí al gota a gota colombiano y le cobramos el 5%, no sabía que era el 5% diario. Qué duro. Y que los métodos de cobro no son los tradicionales, ¿verdad? Entonces falta educación financiera y me parece que los medios de comunicación y sobre todo ahora utilizando las redes sociales podríamos contribuir porque hoy el tico y el centroamericano y el latinoamericano simplemente hace análisis de flujo de caja. ¿Cuánto me cuesta esa pantalla high definition ahora que viene el mundial? ¿Verdad? No entiendo. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar mensualmente? Y lo que hace la persona es decir, gano tanto, me la llevo, pero nunca pregunta cuál es la tasa interna de retorno que yo voy a pagar en un periodo de 5 años, que es el financiamiento a plazo, que me dan tal que a valor presente me iguale el valor de esa pantalla hoy. Si tuviese esa capacidad, ese TIR o tasa interna de retorno le daría 120%. Le están cobrando una tasa de interés del 120%. Podría ir al Banco Popular, para no decir otros nombres de bancos, y conseguir la misma plata al 6% o al 7%, pero no tiene la información, porque no se la dieron. Entonces me parece a mí que en primaria, en secundaria, en universidad, deberían incorporarnos cursos de formación de educación financiera básica. Ahora que, don Gerardo, estás hablando de esto, tuve el tiempo de trabajar con el campeón nacional del fútbol, perdón que le caiga mal, Cartago. Sí, yo sé, pero bueno, tengo que decirlo. Y yo con algunos jugadores hacía un poco el ejercicio de la educación financiera. No quiero hablar solo del futbolista, sino a nivel de deportista, profesional, ya el que se dedica a esto. Yo, sin ser economista, soy comunicador, pero me gusta escudriñar y por el tiempo que tengo también de escuchar. Y yo le decía a algunos de ellos, aquí ahí la cosa no anda muy bien. ¿Y por qué? Sí, porque por lo que me estás mostrando no te está quedando nada de plata. Todo lo tenés en puro gasto y en gasto loco, atarantado, de momento, que ahora Yasmín decía, de pertenencia a un grupo. Es que eso es lo que nos pasa a nosotros los ticos. Queremos pertenecer a ese grupo de futbolistas que no son, es cruzando el charco, y como quiero ser igual que ellos, entonces ahí es donde sucede el tema del endeudamiento, porque necesito pertenecer a ese grupo de futbolistas. Y yo creo que esa educación, si bien
ahora lo decía don Gerardo, nosotros como comunicadores, por lo menos yo sí me he puesto el overall de ese compromiso que tenemos nosotros, el lema de Pulso Empresarial, tu universidad gratis, porque acá usted puede ver y repasar las entrevistas y mucha gente nos dice gracias por esos consejos, por esto, por lo otro. Por eso hoy es papel y lápiz y tablet, para que pero que realmente la apliquemos, porque nos estamos encontrando con una sociedad que hoy, sí, los restaurantes están abarrotados. Tarjetazo. Es lo más fácil, ¿verdad? Sí, hoy ya la gente está yendo a Miami otra vez, que está carísimo, por cierto. Tengo ahí información familiar que está muy, muy caro. Tarjetazo, no pasa nada. Y tuvimos la apertura de una tienda este fin de semana y filas exageradas, colapsado el centro comercial. Sí, imagínese que ahí el principio sería: yo no puedo pasar un tarjetazo para consumo, digamos, para una compra en un supermercado o para una compra en un restaurante. Si lo pago todo de contado, está bien. Pero si no, por esa comida o por esa compra en el súper, yo voy a terminar pagando intereses por 5 años, 60 meses o 72 meses. O sea, estoy trabajando para el banco. Te está costando cara la bolsa de arroz. Totalmente. Entonces, esa formación financiera me parece a mí que es fundamental. Pero volviendo un poco al tema, digamos, de los retos que tenemos, vuelvo a insistir, el fenómeno que estamos viviendo hoy no es un fenómeno costarricense, es un fenómeno mundial. Hay preocupación en el mundo por lo que está sucediendo. Y eso hace que las agencias multilaterales como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Centroamericano estén más conscientes y estén abriendo programas de ayuda, sobre todo a los países emergentes. Y ya, por ejemplo, en el caso nuestro, volviendo a los vehículos, el Banco Centroamericano abrió facilidades crediticias a larguísimo plazo, tasas de interés muy blandas, para precisamente poder subsidiar el transporte público, como ya lo hizo El Salvador. Pueden criticar a Bukele, lo que sea, se anticipó a nosotros, lo hizo también Guatemala, ¿verdad? O, volviendo al tema financiero, en marzo del 2020, en plena pandemia, el precio del petróleo, como todo se paralizó, bajó a $20 el barril. Hoy está en 90 y resto, llegó a estar en 120. Imagínense, teniendo formación financiera, que se le dijo a Recope, ¿por qué no compran futuros? ¿Por qué no fijan ustedes el precio del petróleo, ¿verdad?, en aquel momento a $20? Claro, es como un seguro, hay que pagar una prima. Pero imagínense cuántas veces hubiésemos ganado esa prima si nos hubiésemos ahorrado de $20 a $120 por 18 meses. México lo hizo, Colombia lo hizo, no se gastaron la plata. ¿Qué hicieron con ese diferencial? Crearon un fondo como la Biblia para periodos de vacas flacas. Y es lo que están haciendo hoy con ese fondo, ayudando a los más pobres. Entonces, insisto, me parece que el manejo financiero ha sido un problema no solamente en el sector privado, sino en el mismo gobierno. Hoy tenemos problemas serios, se nos vence un eurobono ahora en enero del 2023 por $1.250 millones, porque no hemos logrado, ¿verdad?, tener la capacidad de tirar a largo plazo tasas de interés más bajas. ¿Y a mí eso qué?, dice la gente. ¿Y a mí eso qué? Que el gobierno se joda, perdón el término. No, es que lo que decías vos, los macroprecios, el tipo de cambio, la tasa de interés, la inflación, inciden sobre todas las personas. Si las tasas son más altas, si la inflación es más alta, si el tipo de cambio es más alto, yo voy a poder comprar una casa de menos valor, un vehículo de menos valor, voy a poder tener menor poder de compra que lo que hubiese sido con un gobierno más responsable en sus finanzas públicas. Y de ahí la importancia de que todos nos involucremos en esta discusión de hoy en Costa Rica sobre si se aprueban $1.500 millones o si se aprueban 6.000 millones en tractos de 1.500. Eso sí, bajo compromisos del gobierno de romper este círculo vicioso que nos tiene endeudándonos todos los años
y con problemas de flujo de caja. Yasmín, ahí en el caso de ustedes, ¿cómo han, y con esto que decía don Gerardo, cómo ustedes han tenido que romper esquema, poner aquí, activar de esta manera la atención del cliente o también hoy la visión del cliente que ustedes tienen, ¿cómo es? ¿Cómo es ese cliente que está teniendo? Bueno, el cliente al activarse los drivers emocionales se vuelve más exigente, ¿verdad? Quiero más por menos. Entonces, hoy el cliente es cazador de promociones. Entonces, sí ha sido todo un reto porque tenés que hacer promociones, tenés que activar el mercado, tenés que ser atractivo donde no solamente nosotros, si habemos un montón en el mismo segmento, es duro. Digamos que es duro ser el diferenciador. Es duro porque obviamente los negocios son negocios. Yo creo que ninguna empresa me va a aceptar, mira, voy a hacer una promoción, la mega promoción a nivel, me va a subir el volumen, pero el margen por debajo. Entonces, al menos Grupo Q postventa sí es, o sea, todos los negocios tienen que ser rentables. Es más, donde yo pongo $1 a invertir a nivel de publicidad, tengo que traer $2. Entonces es muy cambiante. Nosotros tenemos planes de mercadeo de 3, 4 meses, pero ayer ya me cambió. Ayer ya sé que tengo que hacer una actividad porque ya necesito activar y la gente que va para retail necesito que vaya y chequee el carro a mí, a Grupo Q. Entonces, y no, digamos que estaba previsto que venía, pero no ya, ¿verdad? Entonces definitivamente es un mercado cambiante, tenés que ser atractivo, tenés que ingeniártela sabiendo que tenés que cuidar el bolsillo de la empresa y mi salario, porque si no, no estaría por ahí. Entonces sí es un reto bastante importante. Al final del día las promociones las puedes comunicar de 1000 formas, no engañar al consumidor. Y yo creo que lo que más hacen prevalecer es, porque te decía, ¿verdad? La plata está en la calle, la gente al final está dispuesta a pagar, pero muy enfocado en el cliente, qué es la experiencia que usted me da, cómo usted me va a tratar, que mi vehículo sí salga en las mejores condiciones. Creo que no es el primer negocio que sale el vehículo y la llanta se te cayó o no te hicieron bien entonces ahí pagaste, tuviste el cliente en su punto de venta, pero lo perdiste porque le hiciste un mal trabajo. Entonces nosotros lo que hemos venido trabajando desde que empezó pandemia es mucho la experiencia del cliente en el punto de venta. Quizás no sea el más barato, pero mi experiencia sí tiene que decir, como decía don Gerardo, el wow, ¿verdad? No hacer lo mínimo porque si no nos quedamos uno más del montón que ofrece llantas, baterías y aceites. Agradecemos a WeWork en Escazú Village por abrir las puertas de este lugar para tener nuestro programa acá y también agradecemos a Supersalón con los productos Palladio para que hacen magia en el maquillaje, a Andrea y a Nicole, nuestras maquillistas de Supersalón con los productos Palladio que tenemos aquí en Pulso Empresarial. Yasmín Durán, gerente regional de mercadeo de Grupo Q, y don Gerardo Corrales, economista, banquero, consultor empresarial. ¿A qué le ponemos atención? La bulla es excesiva. No es como el rock que el otro día estaba escuchando con don Gerardo. ¿Cómo es que se llama esa canción? Perro negro, Black Dog. Exactamente, Black Dog. No, aunque a veces sí, ¿verdad? A veces tenemos mucha bulla y nos distorsionamos o perdemos el enfoque. El otro día conversaba en una consultoría con un empresario y me decía, es que debemos de atender esto y lo otro, y dicen, ¿qué pasa en las redes? Y tal vez, ¿verdad? Reunimos a mi equipo, le doy una charla y yo le decía, vea, perdón que golpeé un poco la mesa, ¿qué es lo importante para usted? Y se me quedaba viendo como diciéndome, nunca me había hecho esa pregunta. Y entonces me decía, ¿a qué te refieres? Y le digo, no, para usted lo importante que es hoy, recuperar a su ex cliente, ¿verdad? Ponerse al día en redes sociales y en comunicación digital. No sé si para usted eso sea lo importante o que su negocio empiece a ver, o sea, no sé, le digo yo, dígame usted qué es lo importante. Como empresario a veces escuchamos muchas cosas, muchas voces. A mí me ha pasado. Hace esto, un programa de aquí, ponete allá, y a veces uno quiere cerrar la puerta y decir, ya, por favor, stop, o sea, ya pare, ¿verdad? O sea, ¿qué sería hoy importante, Yasmín? Para mí menos es más.
Yo creo que vos lo decís muy, muy cierto y es, queremos hacer todo. Hay que terminar más cosas de las que empezamos. Yo tengo el privilegio de manejar 5 países, en cada país 5 canales, 5 culturas diferentes, subculturas un montón y definitivamente para mí tengo como 3 pilares. Uno, escuchar, escuchar y escuchar. Yo creo que si en el caso mío a nivel de promociones y a nivel retail, si yo escucho o veo todo lo que hay, analizo, ¿verdad? Lo que vos decías, el tema de Big Data, que ahora no tengo que hacerlo yo. O sea, es tan sencillo como poner un dispositivo en las salas y cada vez que el cliente adquiera el Wi-Fi, yo saber qué está pasando en ese cliente. O sea, ya no tengo que ser la experta de ir a investigar directamente al cliente. El cliente nos está diciendo qué es lo que quiere. Entonces, si nosotros logramos realmente escuchar a nivel retail qué es lo que quiere nuestro consumidor, podemos llegarle. Muchas veces pensamos en estrategias o en actividades que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? En el caso mío, yo quiero ver todo Costa Rica lleno de vallas, de toda la publicidad que yo quiero, pero no necesariamente hoy puede ser lo que me trae ese retorno de inversión, ¿verdad? Entonces, ser efectivo, escuchar y hacer, terminar más cosas de las que empezamos. Don Gerardo. Bueno, yo como economista le pondría mucha atención a cómo se va a comportar el entorno, tanto el entorno mundial como el entorno local. Y para eso hay bastante información. El mundo de hoy es información. Quien maneja los datos es el que tiene el poder de ganar, tiene el control. Nuestro Banco Central nos dice que en el 2022 la actividad económica, el movimiento económico se mantiene, va a ser 3.4%. Lo mismo que dijeron en abril, no hay cambio. Pero claro, cuando uno entra a ver el detalle, se da cuenta que en el primer semestre de este año nuestra economía creció 6.6%. Y si en todo el año el Banco Central nos va a decir que vamos a crecer 3.4%, quiere decir que el segundo semestre va a ser crecimiento casi 0.4%. O sea que va a ser un segundo semestre durísimo, durísimo en cuanto a posibilidad de ventas, en cuanto a generación de ingresos. 2023, ¿cómo va a ser? Íbamos a crecer 3.9. Ahí sí, el Banco Central nos dice, vea, esta situación nos va a pegar. Ya no vamos a crecer 3.9, sino que vamos a crecer 3.2. No quiere decir que sea malo. 3.2, en pandemia caímos 4 puntos. En los gobiernos anteriores crecíamos al 2,5. O sea, 3.2 no está malo, pero va a ser menos bueno de lo que esperábamos. Y lo otro es inflación. El Banco Central nos está diciendo, vea, vienen 2 años de inflación alta. Esta inflación que en el año 2022, en todo el año, va a ser 10%, es la más alta en los últimos 10 años. Ya lo dije, la inflación destruye poder de compra, ¿verdad? Y va a ser alrededor del 7-8% en el 2023. Tasas de interés altísimas. Es más, coja ya los préstamos porque las tasas de interés van a subir en los próximos meses por lo menos 4 o 5 puntos. Vamos a volver a tasas de interés de 2 dígitos. Entonces, si usted tiene préstamos, ¿verdad? Va a tener cuotas más altas que atender. En tercer lugar, que siempre me hacen esta pregunta, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Si yo supiera... La pregunta de... ¿verdad? Si yo supiera no estaría aquí, Sí, ¿no? estaría en un yate, quién sabe dónde estaría disfrutando, porque es una variable que se ve afectada por todos lados. Oferta, demanda, incertidumbre, intervención del Banco Central, porque el sistema nuestro no es libre, es una flotación administrada. El Banco Central interviene comprando o vendiendo. Pero sí hemos visto cómo después del susto del tipo de cambio, que casi llega a los 700 colones, ahora más bien la gente dice, suave, 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 está bajando mucho. ¿Quiénes? Los exportadores, el turismo. Empieza a ver que el tipo de cambio está en 630, cuando llegó a estar en casi 700. Es que le bajen a usted el ingreso equivalente de 700 a prácticamente 70 colones de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque hay una gran afluencia de dólares. El Banco Central trajo 1.000 millones de dólares. Se endeudó con el Fondo Latinoamericano de Reservas. Pero además
Las operadoras de pensiones, en mi criterio, hicieron una mal jugada, invirtieron afuera, les fue como un quebrado, ahora las tasas de interés aquí están subiendo y entonces ya no están sacando tantos dólares. El petróleo está bajando de precio, por dicha, para todos, y entonces ya Recope no necesita tantos dólares. El gobierno está recibiendo préstamos de apoyo presupuestario, entonces ya no necesita, ¿verdad?, ir al Banco Central a pedir dólares. Todo eso hace que el tipo de cambio se empiece a apreciar. ¿Qué veo hacia adelante? Hacia adelante creo que la situación mundial de Europa y de Estados Unidos va a hacer que haya menos turismo, lamentablemente, en el caso nuestro. Va a haber que haya menos inversión extranjera directa, pero también vienen eurobonos, ya sea 1.500 o 6.000 en 4 años, va a venir más dólares. Viene alrededor... Depende de Cuestamoras. Sí, depende de Cuestamoras, no tanto económico. Viene alrededor de 2.000 millones de dólares en lo que resta de este año y el próximo de préstamos de apoyo presupuestario y el gobierno necesita colones, entonces va a vender esos dólares, quiere decir que va a haber sobreoferta. Entonces yo visualizo un tipo de cambio relativamente estable, ¿verdad?, en el rango de los 650 con una devaluación anual de un 5%. No estoy viendo el susto que tuvimos, que pudo ser un tipo de cambio de 1.000 colones. Pudimos estar en un tipo de cambio de 1.000 colones. Imagínense, donde el 30% del crédito nuestro al sector privado, que en total son más o menos 38.000 millones de dólares, lo que debe la gente en este país y las empresas, de eso el 30% es a no generadores, gente que no gana en dólares. Regla de oro, endéudese en la moneda en que usted gana para no estar en estas congojas de que el tipo de cambio se está disparando y mi salario sigue siendo el mismo en colones. Entonces yo veo un tipo de cambio devaluándose alrededor de un 5% interanual. No veo esas devaluaciones violentas. Y por último, veo ante este panorama complicado de los próximos 2 años mucha innovación, lo que estaba diciendo Yasmín, conozca a su cliente y ojalá segméntelo. Otra vez, ante Dios todos somos iguales, pero en negocios hay algunos que son más iguales que otros. Haga ofertas tailor-made para ese decil, ¿verdad?, que le llegue a la gente y que le sea atractivo, que sea un efecto wow. Pero eso significa conocer al cliente, manejar la data, ¿verdad? Haga uso de las nuevas tecnologías, el Big Data, el Machine Learning, inteligencia artificial. Busque la eficiencia. ¿Qué significa la eficiencia en economía? Muy sencillo. Produzca lo mismo con menos recursos. O con los mismos recursos, produzca más. Así de sencillo. Entonces, busque que en su compañía, a lo interno, no haya desperdicio. Yo tuve un gerente en un banco, que no voy a decir el nombre porque lo sacarían, que nos hizo hacer un estudio, esto es real, ¿qué era más barato? ¿Seguir utilizando grapas o utilizar clips? A ese nivel de costos, de análisis de costos. ¿El resultado cuál fue? No me acuerdo cuál fue el resultado. Ya nos dejó picados. Ya nos dejó picados. Yo dije, eso está buenísimo. ¿Verdad? Entonces, el problema es que en la mayoría de las empresas, cuando hay vacas gordas, de nadie se preocupa por los recursos. La gente se va, deja las luces encendidas, las computadoras encendidas. Peor si estamos hablando de gobierno, sector público. De todos modos, esto no es mío. No. Hay que cuidar la chamba. Y eso significa preguntarse, si la plata fuera mía, yo la desperdicio de esta manera. O ando cerrando llaves de agua, o ando apagando luces, ¿verdad? Para tratar de ser mucho más eficiente. Y la transformación digital. Si usted no tiene la capacidad de ofrecer en la nube e-commerce, es un candidato a desaparecer. Porque le puedo asegurar que sus competidores sí lo están haciendo o lo van a hacer. Y yo siempre termino mis charlas diciendo, cada mañana en el África una gacela despierta y tiene que correr, porque si no corre se la come el león, que no es el león de la liga. Esa misma mañana, en la misma África, un león despierta y también tiene que correr, porque si no corre, se muere de hambre. En este mundo cambiante, dinámico, turbulento, no importa si usted se identifica con la gacela o con el león, solo mañana asegúrese que cuando amanezca
usted esté corriendo. Corra, cambie, adáptese, transfórmese, porque si no se lo come el león o se muere de hambre. Bien. Don Gerardo, Yasmín, gracias por venir a Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que esto, el ejercicio también de educación financiera que ustedes nos dan y también de replantear, uno como empresario y como persona debe de hacerlo, porque Sí. aquí no solo es para empresarios y emprendedores, esto es para la persona. Hoy cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted ya hizo una revisión de los recibos que está pagando mes a mes? Es muy bonito, el Disney Plus, HBO Plus, el otro, todo es el Plus ahora, ¿verdad? Eso es lindísimo, ¿verdad? ¿Y eso? Bueno, perdón que te interrumpa, tengo que llamar a Colby, ¿verdad? Sí. Para no promocionar aquí. Me llegó el recibo del celular y veo un montón de cargos, pero montones. Y es que te llegan ofertas y vos le das a mí, voy a leerla, clic. Y cada clic que hagas, Bueno, te empiezan a cobrar, ¿verdad? Todos los meses. No hay que leer eso. Nada más para, Quíteme todo eso. para decirlo, y se va a reír cuando lo escucha. Mi esposa un día hizo ese ejercicio y me dicen, estoy pagando 34,000 colones de más del recibo del teléfono. Y le digo, ¿cómo? Y me enseñó esto mismo. Cuando llegó donde el muchacho me dice, es que alguien le está dando clic. Le dice, bueno, entre mis hijos y yo seguro que sí, pero Sí. yo no sabía. Bueno, eso nos puede estar pasando en el negocio, que le estamos dando clic muchas veces. Y lo otro, nada más para ya cerrar, el tercerizar un servicio a veces puede servirnos dependiendo. Absolutamente. Dentro de esta revolución tecnológica existen las compañías FinTech. Así FinTech es. no es más que la unión de finanzas y tecnología. Un tercero te puede dar lo mismo, mucho más barato y, muy importante, time to market, mucho más rápido que hacerlo in-house. Gracias por estar con nosotros aquí en Canal 8 Multimedios. Nos encontramos el próximo domingo al ser las 4 de la tarde. A todos, gracias. Feliz tarde.